Hola, soy Sara Mariscal, soy doctora en Filosofía y profesora en la Universidad de Cádiz y en esta ocasión coordino este simposio junto con el profesor Jesús Fernández. Queremos agradeceros vuestra participación, vuestro interés por este simposio y vuestro trabajo. Esperamos que en los próximos días podamos profundizar más en estas comunicaciones tan interesantes y tan numerosas. Ahora paso a defender mi segunda comunicación, en este caso titulada El ironismo como vacuna contra la gelastia, Santiago Gerchunov y la conversación pública de masas. Espero que os guste y espero vuestros comentarios y vuestras preguntas. Gracias. Comenzamos entonces con el ironismo como vacuna contra la gelastia, Santiago Gerchunov y la conversación pública de masas. Yo soy Sara Mariscal Vega, como he dicho en el vídeo, y vengo de la Universidad de Cádiz. Ahí tienen también mi dirección de correo electrónico por si quieren consultarme alguna cosa. No obstante, tienen abiertos los comentarios en este congreso y además le agradecemos desde la coordinación del simposio que utilicen este medio para realizar todas las preguntas y los comentarios necesarios. Aún así, tienen, como digo, ese correo electrónico para cualquier cuestión más allá del congreso. Empezamos con la introducción y con este esquema que tienen ahí de la ruptura de los grandes metarrelatos que conlleva la revisión de los términos fundamentales de la filosofía y, a su vez, la redescripción de la relación entre filosofía y retórica. Y es que no es ningún secreto que la posmodernidad, lejos de perpetuar el sentido unificador de los inicios de la filosofía, supone la constatación de la ruptura de los grandes metarrelatos en pequeñas narraciones, ahora ya interpretables. Esto conlleva una revisión de los términos fundamentales de la propia filosofía, como son la verdad o la razón, en mayúsculas. Este es el segundo punto que tienen ahí en ese esquema. Por todo ello, la relación del lenguaje con el pensamiento ha centrado gran parte de la discusión filosófica del siglo XX, anunciando ya la inauguración de un tiempo donde contenido y forma se presentan como unidad, donde discurso y retórica se aunan en la lucha por la adhesión del auditorio. Pasamos entonces a la segunda diapositiva, donde vamos a hablar de ironía, privación de certezas y experiencia del pluralismo. Y es que en este contexto, en el que hemos mencionado antes, en el que la relación del lenguaje con el pensamiento ha centrado gran parte de la discusión filosófica del siglo XX, como hemos dicho, con la consecuencia de la inauguración de un tiempo donde contenido y forma se presentan como unidad, donde discurso y retórica o filosofía y retórica se aunan también. En este contexto, como decimos, la ironía ha sido central en el desarrollo de la comunicación de los últimos tiempos. El uso de la ironía tiene como principal consecuencia la privación de certezas y la experiencia del pluralismo. La ironía irrita porque no pretende ser espejo de ninguna naturaleza, por utilizar la terminología de Richard Rorty, sino romperlo en mil pedazos y mostrar el mundo como ambigüedad. No obstante, en el tándem realidad-ficción, verdad-mentira o hechos-interpretaciones, ese famosísimo tándem, la filosofía, madre de las parejas dicotómicas más famosas de la historia, ha entendido la ironía, la retórica e incluso la metáfora como elementos que no aportan nada importante a la conversación. Ahí tienen la portada del libro de Santiago Gerchunov, Ironía aún, una defensa de la conversación pública de masas, libro en el que nos centraremos especialmente no solo en esta comunicación, sino en la propuesta final más extensa. Y pasamos ya a los objetivos. Se presentan ahí dos objetivos principalmente: realizar una reflexión sobre la implicación de la ironía en el mundo actual a raíz del análisis del libro Ironía On, con la intención de mostrar que si la ironía irrita, como tienen ahí en las hipótesis o puntos de partida, lo hace porque aún existen nostálgicos de la verdad. Y en segundo lugar, como objetivo, sería rastrear las implicaciones de este uso masivo de la ironía en la conversación pública de masas, que nos llevaría a esta segunda hipótesis también, donde diríamos que las fake news constituyen, antes que un elemento disruptivo, una consecuencia de la propia democracia, o, como dice el propio Santiago Gerchunov, respecto de la ironía, un termómetro democrático. Pasamos entonces a la discusión. En cuanto a discusión, en la obra de Santiago Gerchunov, Ironía On, se realiza un recorrido sobre el concepto de ironía, pero también y principalmente
un recorrido sobre las implicaciones de esta en lo que llama la conversación pública de masas. Y en ese sentido, para el autor, la ironía tiene 3 elementos fundamentales. Es humilde, es reaccionaria y es política. Richard Rorty, que me lo tienen ahí en segundo lugar, hablará de la ironía como conciencia de la propia contingencia, en su defensa de lo que definirá como una poetización del mundo frente a la divinización tradicional. Atendiendo a esta idea, Santiago Gerchunov se pregunta por el papel del discurso irónico en la actualidad. Así, la ironía, como una forma de caricatura, al extenderse, al socializarse, al erigirse como el método más utilizado en las redes sociales, por ejemplo, olvida su carácter reaccionario y se convierte, sin embargo, en algo masificado. Y al olvidar este carácter primigenio de reacción, Santiago Gerchunov lo explica muy bien en su libro, en esa discusión entre Aaron y Alazon, al olvidar, como digo, este carácter reaccionario, se convierte en algo masificado, y del mismo modo en que cuando una metáfora olvida su carácter metafórico se convierte en algo literal, la ironía, cuando es ampliamente aceptada, se convierte en algo muy serio. Surge así el fenómeno de la posverdad y de las fake news, pero también paralelamente surgen los defensores de los límites a la libertad de expresión, los reivindicadores de los hechos con mayúsculas y de los ministerios de la verdad. Ahí tienen esos 3 puntos, el primero que ya hemos mencionado, donde Santiago Gerchunov explica que la ironía tiene estos 3 elementos fundamentales: humilde, reaccionaria y política. Richard Rorty, sin embargo, la va a entender como la conciencia de la propia contingencia. Digo sin embargo, pero son totalmente vinculantes, se pueden vincular perfectamente. Y en tercer lugar, Miran Kundera, en esa diferenciación entre ironistas y agelastas, va a decir que si los agelastas tienden a ver en toda broma un sacrilegio, es porque, en efecto, toda broma es un sacrilegio. Y pasamos ya a las conclusiones, que hemos dividido en 2 partes. La primera parte, que hemos llamado conclusiones 1, respecto del carácter irónico, se centra en la presentación de esa sociedad rortiana. Ahí tienen un esquema donde se resume que tiene 2 elementos, la vida privada y la comunidad democrática. En cuanto a la vida privada, que Rorty entiende como un lugar dedicado a la creación de sí mismos, una vida ya poetizada, como hemos dicho antes, tendría como elemento principal la ironía. Y respecto de la comunidad democrática, Rorty la entiende como el lugar que permite escoger el modo particular de tratar con la soledad y la finitud propias. Y en ese sentido el elemento fundamental es la solidaridad, ironía y solidaridad. De hecho, tiene un libro muy importante, Richard Rorty, titulado precisamente Contingencia, ironía y solidaridad. La ironía, que irrita, tiene como principal consecuencia la privación de certezas, la liberación de la epistemología, presentando el mundo como pura ambigüedad. Esa sería una de las primeras conclusiones. Y ahora pasamos a la segunda parte de las conclusiones. En cuanto a esta segunda y última parte de las conclusiones, que tendrían que ver ya con la conversación pública de masas, nos preguntamos por las implicaciones de la democratización de la ironía, que serían todas esas que ya hemos comentado, como la fake news y el uso de la libertad de expresión, también por el derecho a la mentira y el derecho a la ofensa, muy trabajado de forma interesantísima por el propio autor Santiago Gerchunov, y finalmente todo ello nos llevará a una reflexión sobre la cultura de la cancelación, los llamados ofendidos o ofendiditos, y la propia libertad de expresión, que englobaría todas esas conclusiones. Y aquí terminaría mi exposición. Agradezco su atención y quedo a la espera de las preguntas y comentarios. Gracias.